Dice de la siguiente manera: pero Jehová habló diciendo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pueden sentarse los que están de pie, ¿verdad? Y si se entume, bueno, se puede parar y hacer ejercicio. Hay agua caliente en la estufa, puede pasar y preparar un café, nomás que no hay café, pero agüita caliente, ¿verdad? Pero hay leche y hay chocolate, puede preparar un chocolate, ¿verdad? Bueno, lo que vemos aquí, hermanos, es que Dios llama a un hombre, pero vamos a estar viendo que Dios lo llama con un propósito. ¿No se ha preguntado usted qué propósito tendría Dios en su mente cuando lo llamó a usted? Cuando me llamó a mí. ¿Sabe de que hace muchos años a mí me desterraron del pueblo de Mapimí, Durango? Y también ya hace un promedio de 18 años, ya como cristiano, volví al pueblo. Pero yo no volví a la casa de mi mamá, ni con una prima, con una tía, no. Yo fui a la casa del inspector de policía que me desterró. Y le dije: oiga, pues, quiero ver a mi mamá, ¿cómo ve? Ya me dijeron aquellos locos que ya no fumas marihuana ni andas ahí de pleitista. Mientras de que te portes bien, este es tu pueblo. Y tengo más de 18 años volviendo a entrar al pueblo de Mapimí. Y he preguntado por algunas personas y algunos me dan razón y algunos no me dan razón. Tenía mucho tiempo preguntando por una persona y no me decían dónde estaba. Fui a la casa de sus papás, no me decían dónde estaba. A la casa de sus hermanas, no me decían dónde estaba. Pero mi amigo, el apóstol Face, me la presentó nuevamente. Ahí estuvimos hablando y le dije: yo te he buscado mucho, quiero que sepas que Dios cambió mi vida. Dios me hizo una nueva criatura, te he buscado, he preguntado por ti, he ido con tus papás, con tu hermana, pero no creen que yo haya cambiado y a lo mejor piensan que te quiero hacer daño. Y ella me dice: yo sí creo, porque yo te conocí como eras y estoy viendo todo lo que publicas y cómo eres ahora. Amados hermanos, cuando Dios salva a alguien, cuando Dios llega a la vida de alguien, llega con un propósito. Imagínense que yo estoy haciendo algo y usted me dice: hermano Félix, ¿qué está haciendo? Pues nada, aquí nomás no tenía nada que hacer. Y estoy haciendo este monigote para luego soplar en él y darle vida. ¿Y para qué quiere que viva? Pues no sé, a ver qué hace. No, Dios hace las cosas como nosotros, con un propósito. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué estaría pensando Dios cuando llegó a su vida, cuando llegó a mi vida? ¿Alguien se sabe de memoria o quiere leer bien rápido? Segunda de los Corintios 5:15. Segunda de los Corintios 5:15. No sabemos el 17, pero 2 versos atrás. A ver, ¿quién lo leyó? ¿Quién lo dice de memoria o lo digo yo? Después me voy a acordar de Alan Ramones. ¡Oh, digo yo! A ver, ¿quién lo va a leer? La hermana Bermúdez ya tiene rato que lo está buscando y la hermana María Elena también y la hermana del Rayo también. La chinita ya entró manos a la obra. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Quién dijo yo? Aleluya. Sí, es capítulo 5, verso 15.
De manera entonces que Dios muere para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para que ahora vivamos ¿para quién? Para el que murió y resucitó por nosotros. Ahora, tú ya creíste en Jesús, tú ya lo aceptaste como Dios y como Salvador. La pregunta es, ¿ya estás viviendo para Él? A mí me impresiona ese versículo, hermanos. Porque dice, por todos, por ustedes y por mí, por todos murió. ¿Para qué? Para que los que viven como les da su gana, para ellos solos, ya no vivan así, sino que ahora vivan por aquel que murió y resucitó por ellos. Eso es asombroso. Pero me asombra más que no vivimos para el que murió y resucitó por nosotros. Entonces, Dios escoge a un hombre para formar una nación, una gran nación. Una nación que revelara su gloria y el plan glorioso de Dios para los hombres. Ahora, note esto, hermanos. Note esto. Cuando Dios crea por medio de Abraham a la nación de Israel, Dios los salva con el propósito de habitar en ellos y de que ellos fueran un modelo para las naciones del mundo, para las naciones vecinas y del mundo. Dios quería que esa nación estuviera formada de gente santa y sacerdotes. Es lo que nos dice Éxodo 19:6. Vosotros me seréis un reino es una nación, un puñado de gente, un reino de sacerdotes y gente que santa. Entonces, Dios quiere por medio de Abraham formar una gran nación llamada Israel para que fueran gente santa y sacerdotes. Los sacerdotes son los servidores de Dios. La gente santa es la que ha sido atraída del pecado hacia la luz. ¿A dónde iba David? A la luz, no me molesten, ¿verdad? Oye, ¿a dónde va? A la luz, quítate que ahí voy, ¿verdad? Pero muchas de las veces en la vida real, ¿verdad? No vamos a la luz. No sabemos de memoria Juan 3:16, pero ¿qué dice Juan 3:19? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y el hombre ya no va a la luz, va a las tinieblas. Porque en las tinieblas hay pecado y el pecado es placentero, pero para el que no ha conocido a Dios. Porque Cristo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, yo no la doy. ¿Cómo? Como las tinieblas la dan, como el mundo la da. Pues ya probaste el gozo del mundo, ahora prueba el gozo de Dios. ¿Sabe de qué? Cuando yo me entregué a Cristo, yo había probado toda clase de pecado. Cualquiera que usted me mencione, yo lo practiqué. De manera entonces que cuando llego a los pies de Cristo, vengo hastiado de una vida sin Dios. Vengo hastiado de vivir en la calle, de vivir en las drogas, de estar preso, de ser golpeado, de golpear. De manera entonces que llego a una vida nueva y me quedo extasiado. Lástima que apenas tenga 33 años y cacho. ¿Verdad? Desperdicié algunos años de mi vida. Entonces, ese hombre que Dios escoge para formar la nación de Israel es Abraham. De él, de Abraham, Dios formó la gran nación hebrea llamada Israel. Y a sus habitantes cerradamente les llaman judíos. El término judío era originalmente para los descendientes de la tribu de Judá, no para las otras 11 tribus. Mas, sin embargo, cualquiera de las 12 tribus ahora es llamado judío. Pero eran judíos solamente los nacidos
en la descendencia de la tribu de Judá. El texto que leímos, Génesis 12, del 1 al 3, dice que Dios llamó a Abraham y cuando lo llamó le dijo, sal, ¿de dónde? De tu tierra. ¿Y de dónde más? De tu parentela. Amados hermanos, es fácil que de un día para otro alguien nos diga, te vas a ir de México. Y no te vas a llevar ni un primo, ni tu abuelo, ni tu mamá, ni tu hermano. No te vas a llevar nada. Vas a irte de tu tierra donde nadie te conozca, donde no tengas amigos y ningún pariente, ni cercano, ni lejano. ¿Es fácil, hermanos? Yo he ido a muchísimos lugares. Un día me subí en Garland, Texas, a un camión y me llevó a Dallas, y luego de Dallas me llevó a San Antonio. Ahí me bajaron y me dijeron, en 3 horas viene otro camión que lo lleva hasta Burlington, Florida. Y anocheció, y amaneció, y anocheció, y volvió a amanecer, y yo iba arriba del camión. Yo dije, caray, no iré llegando ya a la luna, tanto tiempo aquí. Anochece, amanece, anochece y amanece, y yo arriba del camión, hermano. Y luego me bajo en un lugar donde dicen, aquí es el Acapulco tropical de Burlington, Florida. Y yo me bajo y digo, ¿y ahora qué? No conozco a nadie. Solo traigo un teléfono y mi teléfono no trae datos ni señal alguna. ¿Cómo me voy a comunicar? Pero dicen que si quieres llegar a viejillo tienes que ser listillo desde chiquillo. Yo había anotado los teléfonos de la esposa del que me iba a recibir y el de él en una hojita. Y saqué la hojita, hermanos. Y después de estar ahí 3 horas y media me decidí a pedirle un teléfono a una persona que pasó. Oye, ¿sabes qué? Acabo de llegar, ¿me prestas tu teléfono? Quiero hacer una llamada. Y le llamo a la persona que me iba a recibir y me dice, estoy trabajando, salgo a las 6 de la tarde. Llame a mi esposa, ella va por usted. Y, ¿me permites que haga otra llamada? Y ya le digo, su esposo me dio su teléfono, me dijo que le llamara, estoy en el Acapulco tropical. No se mueva, ahorita voy por usted. Hermano, se siente bien feo andar lejos de casa cuando no conoces a nadie. Unos animalotes negros que quién sabe qué dicen cuando hablan. Y unos saltotes, panzonzotes, desgreñudos, pelo amarillo, parece que traen una peluca de mujer creída en México, ¿verdad? Bueno, porque las mujeres creídas en México se ponen peluca rubia, de allá los viejotes, panzonzotes, saltotes traen peluca rubia. Y ahí yo en medio de ellos les llegaba al ombligo a todos. Mas sin embargo, Abraham le dice a Dios, sí, Señor, sí dejo mi tierra y sí dejo a mi familia, porque el que está contigo es más que vencedor. ¿Ah? Sin Cristo no somos nada, pero en Cristo somos más que vencedores. Sal de tu tierra, deja tu parentela, porque haré de ti una ¿qué? Gran nación. Aleluya. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Quiere decir que no que le iba a poner una letra más, sino que lo iba a hacer sobresaliente. En cualquier religión del mundo, tanto el nombre de Moisés como de Abraham están incluidos. Es más, la religión que están planeando formar para que sea la única del mundo en estos días ya próximos, se llama los amigos de Abraham, que tiene 3 paréntesis. Para musulmanes, para judíos y para cristianos. Los amigos de Abraham, y ya está el templo. Porque dice Dios, engrandeceré tu nombre.
luego le dice, serás bendito. ¿Por qué Dios le diría serás bendito? ¿Por qué Dios le diría te engrandeceré? Porque Abraham decía, pues, si me voy donde nadie me conoce, ¿cómo voy a hacer vida? Voy a ser un donadie. Te voy a engrandecer. Voy a engrandecer tu nombre. Voy a ir a donde no conozco a nadie. Voy a vivir en la ruina. Vas a ser bendecido. Serás bendito. Y otra cosa, serás fuente de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan. La parte de las maldiciones no la incluyo, ¿verdad? Porque no es bueno maldecir y menos a nuestros enemigos. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra o todas las naciones de la tierra. Oiga, qué interesante es esto, hermanos. Para que Abraham fuera engrandecido, para que Abraham fuera bendecido, para que Abraham fuera una fuente de bendición, tenía que anonadarse, quedarse solo de amigos y amistades y familia, ir a un lugar desconocido donde no tenía ninguna posibilidad humana de sobresalir. Y sabe una cosa, es lo que quiere Dios. Que no confíes en tu familia, que no confíes en tus amigos, que no confíes porque estás en tu tierra, que no confíes en nada humano, que confíes solamente en Dios, porque los recursos de Dios son ilimitados. ¿Qué tremendo es esto, hermanos? En Génesis 15:18, Dios le dice a Abraham las dimensiones de la tierra que le estaría dando. Dice, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, que es el río Nilo, hasta el gran río Éufrates. Oiga, qué tremendo es esto. Pero Génesis 19, escucha eso. Pero Génesis 15, 19 a 21, dice quiénes vivían en la tierra que Dios dice que les daría en el versículo 18. Según Génesis 15, del 19 al 21, esa tierra estaba ocupada por los ceneos, por los ceneseos, por los candomeos, por los heteos, por los ferbeseos, por los rafaitas, por los amorreos, por los cananeos, por los gergeseos y por los jebuseos. Abraham podía llegar y decirles, bueno, pues con permisito, esta tierra me la dio papá Dios. Let's go, ¿verdad? ¡Vámonos! ¿Verdad? Tremendo, hermanos. A mí así me vinieron y me dijeron hace 4 meses y medio, esta tierra es mía. ¿Verdad? Y me pusieron esa barda ahí, miren. Al rato se cae, hermano. Yo, la barda. Entonces, esta tierra que Dios le estaba prometiendo a Abraham y a su descendencia estaba ocupada. Desde el principio Dios quiso que ellos, Abraham y sus descendientes, fueran conquistadores. Y ya hay algo muy interesante. Dios se los concedió y conquistaron a todas estas naciones y a todos estos pueblos. Pero siendo considerados ellos conquistadores, se olvidaron del Dios que los había engrandecido. ¡Qué tremendo! Hay un dicho mexicano, Dios bendiga a los mexicanos, ¿cuántos dicen amén? Amén.
Hay un dicho que dice, crié hijos y los engrandecí. ¿Así dice? No, eso es lo que dice Isaías. El dicho mexicano es, cría cuervos y ya hazte un caldo como si fuera de gallina. Cría cuervos y te sacarán los ojos. O sea, cría cuervos y te van a dañar. Y Isaías 1:2, como soldaditos, Isaías 1:2, 1:2. Redoblado, ¿verdad? Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron. ¿Contra quién? ¿A nadie le estaba leyendo? Isaías 1:2. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Amados hermanos, Dios nos saca de las tinieblas, nos trae a la luz. Éramos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Y ya sabe qué, muchos somos malagradecidos. No correspondemos al amor de Dios, no somos recíprocos para con Dios. En Deuteronomio 32 del 17 al 20, fíjese lo que dice. Es interesante ver lo que hacen. Se olvidan de Dios, de ese Dios que los engrandeció y que los hizo conquistadores. Y como se olvidan del Dios que los engrandeció y los hizo conquistadores, Dios les llama como hijos infieles. Oiga, eso es tremendo, hermanos. A lo mejor nadie lo leyó, se lo digo otra vez. Deuteronomio 32, 17 al 20. Se olvidan del Dios que los engrandeció y Dios los llama hijos rebeldes. Y otra cosa, esconde de ellos su rostro. Yo no quiero que Dios esconda su rostro de mí. Yo no quiero que Dios me vea y se haga como que no me ve. Pero a estos hombres les importaba más tener la plata de las naciones conquistadas, los esclavos y las propiedades de las naciones conquistadas, tener un harén de mujeres, y se olvidaron del Dios que los hizo conquistadores, y Dios les llamó hijos rebeldes y no volvió a verlos jamás. Escondió de ellos el rostro. Qué tremendo es cuando nos olvidamos de Dios, hermanos. ¿Ha leído usted Oseas 4:6? ¿Ha leído por qué fue destruido el pueblo de Dios? Porque se olvidaron de Dios. Porque se olvidaron de sus leyes. Porque viven como les da su gana y no como Dios quiere en su santa palabra. Porque les gusta hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Mire lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Le faltó no porque no hubiera, sino porque había y lo desecharon. Leamos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré ¿de dónde? Te quitaré el privilegio de que me sirvas. Ya no me vas a servir. Y ni preguntes por qué. Porque no quisiste seguir conociendo de mi grandeza, de mi amor, de mi poder, que de esclavo te hizo conquistador. Y otra cosa, por cuanto te olvidaste de mí, de mi ley, dice Dios, también yo me voy a olvidar de quién. Estamos en Oseas 4:6. Si tú te olvidaste de mi ley, o de la ley de tu Dios, también yo me voy a olvidar de quién. ¿Usted quiere que Dios se olvide de sus hijos? Yo tampoco. Por eso, aunque tenga cara de tonto, nomás la cara tengo, sigo sirviendo a Dios.
De veras, hermanos, no se olvide de Dios. Sus hijos pueden pagar las consecuencias de su rebeldía. Esto a mí me impresiona en una forma, hermanos, pero muy alarmante. Y luego hay algo muy interesante. Estábamos en Deuteronomio 32, del 17 al 20, y ya después de ser conquistadores, son conquistados y esclavizados, y al estar esclavizados, sufriendo en las mazmorras de los esclavos, dice el Salmo 34, del 6 al 8, este pobre clamó a Jehová, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Por qué? Porque si clamamos a Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué más? Y los defiende. Ved que Jehová es bueno. Dios es más bueno que una pierna mechada en Navidad o Año Nuevo. Qué bueno que hay dos amenes, medio aguardientosos, pero se oyeron. Gloria a Dios. Dios es bueno, dice. Y si Dios es bueno, dichoso el hombre que confía en Él. ¿Tú confías en Dios? ¿Eres dichoso? Hermana, ¿confías en Dios? ¿Eres dichoso? Aunque tengas un viejo ogro, si confías en Dios, eres dichosa. Aleluya. No, hombre, esto es emocionante, hermanos. Muy emocionante. Fíjese algo muy interesante. Ellos se olvidan de Dios. Dios los había engrandecido. Dios los había hecho conquistadores. Dios le quitó la tierra a varias naciones a ellos. Y ellos se olvidaron de Dios que los engrandeció, los hizo conquistadores. Y luego dice otro que entonces Dios lo va a echar del sacerdocio. Ya no le van a servir a Dios pues. Y aparte sus hijos van a pagar las consecuencias. Pero hay algo muy interesante en todo esto, hermanos. El año 70, después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el general Tito destruye Jerusalén y los judíos son esparcidos por todo el mundo, como consecuencia de no haber aceptado al Señor Jesús como su Mesías. Y son perseguidos y odiados y maltratados a cualquier nación que llegaba. Fueron esparcidos como consecuencia de recibir al Señor Jesús como su Salvador, como su Mesías, como el Redentor largamente prometido. En lugar de recibirlo, dijeron a una sola voz: ¡crucifícale! En lugar de recibirlo, le taparon la cabeza, lo golpearon y le escupieron. Y decían: profetiza, a manera de burla, ¿quién te pegó? Todos dijeron a una voz: crucifícale, crucifícale. En lugar de recibirlo, le pusieron una corona de espinas y un manto escarlata y se burlaban de él, haciendo reverencia cual si fuera un rey. Pero él era rey de reyes y señor de señores. Pero, amados hermanos, era rey no de este mundo, sino del reino de los cielos. Pilato, alguien que tenía autoridad para juzgar al Señor Jesús, lo juzga y lo encuentra justo. Y les dice: inocente soy yo de la sangre de este justo. Pero ellos vuelven a gritar y le dicen a Pilato: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y es ahí cuando se cumple la desgracia que ellos pidieron, que el castigo de la muerte de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos.
en el año 69, pero los historiadores siempre dicen que fue el año 70. El general Tito, siempre nos dicen el general Tito o Tito, pero era Tito Sabino Vespasiano. Ese era el nombre completo de él. Tito Sabino Vespasiano se levanta en guerra contra Israel y hace una gran matazón de gente judía, de israelitas. Mata a los niños y a las mujeres embarazadas, le saca a los niños de la panza y los estrella contra los muros de las casas. Y entonces, ellos siendo totalmente humillados, subajados, golpeados y humillados, el día 8 de septiembre del año 70 después de Cristo, dejan a Jerusalén y a Israel porque la ciudad y la nación estaban totalmente destruidos. Ellos no querían salir de ahí, preferían estar muriendo, porque ahí tenían su templo, su centro de adoración. Y cuando el general Tito se da cuenta de su amor religioso, de su amor por el templo, destruyó lo que Cristo había dicho: de ese templo no quedará piedra sobre piedra. Y el general Tito mandó ordenar que quitaran desde el techo hasta los cimientos, piedra sobre piedra. Y cuando ellos vieron destruido su nación, su ciudad y su templo, dijeron: ya nada tenemos que hacer aquí, salvemos nuestra vida. Y corrieron hacia todas partes y llegaron a más de 200 naciones. Y allá vivieron por 1900 años. En muchas de las naciones a donde llegaron, fueron subajados, fueron humillados, fueron esclavizados. Hay algo bien interesante, amados hermanos. Un día 12 de marzo, en la fiesta del jubileo, Karol Wojtyła, o el Papa Juan Pablo II, pide perdón a los judíos y luego dice la frase: pedimos perdón por todo lo que se les hizo. Y cuando él dice pedimos perdón por todo lo que se les hizo, la prensa internacional y mundial, radio, televisión y escrita, entendieron que se refería a las persecuciones, a la Inquisición, a las cruzadas, donde mueren miles y hasta millones de judíos. Una de las persecuciones más encarnizadas la hizo Hitler. La historia contabiliza más de 6 millones de judíos, directa o indirectamente, por Hitler. Esto se recuerda como el tiempo más negro y horroroso del siglo XX para los judíos. Pero ellos habían dicho, cuando Pilato dijo: inocente soy de esta sangre, o de la sangre de este justo, ellos dijeron: que su sangre sea sobre nosotros y sobre vuestros hijos. Y cuando alguien defendía las encarnizadas, encasilladas contra los judíos, algunos comentaristas llegaron a escribir: querían que el juicio de la muerte de Cristo fuera sobre ustedes y sobre vuestros hijos. Aún hay más. Qué tremendo, hermanos. Pero hay algo muy interesante, hermanos. Muy interesante. Yo quiero decirles algo. Estamos hablando de la nación de Israel porque vamos a empezar a hablar siempre, todo este año, sobre escatología, eventos del porvenir, Apocalipsis, Daniel y Ezequiel. Y sabemos que el reloj profético de la iglesia o de Dios es la nación de Israel. Los judíos estuvieron esparcidos por todo el mundo en más de 200 naciones por 1900 años, que realmente fueron
1899, pero la historia lo registra como 1900, cerrando, ¿verdad? Dios les profetizó por medio de algunos profetas su regreso a la tierra. Allí en Jeremías 30, del 1 al 3, Dios profetiza que ellos volverían a la tierra que habían abandonado 1900 años atrás. Y dice Jeremías 30, del 1 al 3, palabra de Jehová a Jeremías. Vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Volverán a su tierra y la disfrutarán. En otras palabras, nunca jamás serán sacados de ahí. Y ya han luchado para sacarlos y no han podido. Y les han hecho la guerra y han sido vencidos los enemigos que atentan contra ellos. Y luego dice al final, estas son las palabras que Jehová habló acerca de Israel. Volverán a la tierra que le di a sus padres y la van a disfrutar. Esto ya se cumplió, mis amados hermanos. Esto ya se cumplió. Desde el año 70, el día 8 de septiembre del año 70 después de Cristo, los judíos huyeron y se quedaron sin nación. Se fueron a más de 200 países por casi 2000 años. 1899, los historiadores dicen 1900 años. Pero el día 14 de mayo, a las 4:32 de la tarde en la ciudad de Tel Aviv, David Ben Gurión declaró el Estado de Israel nuevamente formado. ¡Gloria a Dios! Bien, aleluya. Muchas naciones quisieron acoger al pueblo de Israel para evitar los conflictos bélgicos del oriente que en día están muy florecidos. No les quiero hablar de Belice, ni de El Salvador, ni de Guatemala, donde los recibían con gozo. Pero busque. Hay documentales en el YouTube y en el Google donde México les daba las Californias. Ese dedito apartado de México, que se llama las Californias. México se los regalaba. Y ellos decían, podemos comprarlo, no necesitamos que nos lo den, podemos comprarlo. Pero Jehová, el Dios de nuestros padres, dijo cuál era nuestra tierra y vamos para allá. Oiga, qué tremendo es esto. Y así, amados hermanos, como en el Éxodo, fueron a conquistar esas tierras y estaban ocupadas por todas las gentes que ya mencionamos. Llegan el 14 de mayo a las 4:32 de la tarde y la tierra está ocupada, pero llegan para hacerse un campito, con permisito, y poniendo la bandera judía. Y declarando Tel Aviv como la capital de la nación. Pero queremos Jerusalén, ¿verdad? Pero por lo pronto aquí hacemos concha. Qué tremendo, ¿verdad? Amados hermanos, esto es muy asombroso, hermanos. Mi esposa, si usted no se ha dado cuenta, desde que cumplieron 70 años, fíjese, haga cuentas. Si el 14 de mayo del año, ¿qué, Martita? 1948. Si el 14 de mayo a las 4:32 de la tarde de 948 llegaron a florecer la higuera, a formar nuevamente Israel, ¿cuántos años tienen ahí? 72. ¿Y cuántos años dijo Cristo? Aprender la parábola cuando la higuera florezca.
70 años. ¿Verdad? Se nos tardó un año para que llegaran los problemas, un año de misericordia, ¿verdad? Pero, amados hermanos, muchos oran para que se acabe el COVID, que se acabe el coronavirus. No se va a acabar, y si se acaba llega otro peor. Vamos a orar por los enfermos, pero no para que se acabe. En los últimos tiempos la maldad se multiplicará. Lo que sí sabemos es que cuando las cosas sean insoportables sobre la faz de la tierra, se oirá un clamor de medianoche. Y los que tienen oído entenderán que el clamor dice: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Pero pónganse truchas, ¿verdad? Ojo de chícharo. Sin santidad nadie verá al Señor, ni lo va a oír tampoco. Qué tremendo es eso, hermanos. Hay algo muy interesante, hermanos. ¿Usted quiere que Dios le siga guardando? Amén. ¿Le siga sustentando? ¿Siga escuchando sus oraciones? Amén. No deseche la enseñanza de Dios, Oseas 4:6. No deje a sus hijos fuera o lejos de Dios. Porque si usted se aleja de Dios y desecha sus enseñanzas, según Oseas 4:6, Dios se olvidará de sus hijos. Y yo no quiero que Dios se olvide de mis hijos. Aunque estén feos, los quiero. Aunque no me den el respeto que me deben de dar, los quiero. Así es que yo quiero que Dios no se olvide de ellos, que Dios no esconda el rostro de ellos. Amén. ¿Por qué? Porque son mis hijos. No serán los mejor del mundo, pero son los únicos hijos que tengo, ¿verdad? El clamor de Dios sigue siendo el mismo. Él quiere que la gente que viene a Él sea un grupo de gente santa y de sacerdotes. Éxodo 19:6. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Amados hermanos, me gustaría que ustedes estén al pendiente con la nación de Israel. ¿Qué está pasando? ¿Qué está por pasar? ¿Se va a construir el tercer templo, sí o no? ¿Cuándo? ¿Se van a volver a hacer sacrificios en ese templo si se edifica? ¿Cuándo se va a edificar? Desde hace un año empezaron a decir los grandes jerarcas de la ortodoxia judía: pase lo que pase, opóngase quien se oponga, en el 2023 tendremos nuestro templo. Que va a haber guerra, lo sabemos, y estamos preparados. Hace un año lo empecé a oír. Está empezando el segundo, y luego viene el tercero, y si ese templo se edifica en el 2023, tenemos 3 años y medio después de la construcción, ¿verdad? Cuando aparecerá el anticristo, se sentará allí en un trono que está para Dios y se burlará de ellos sacrificando un animal inmundo, que muchos dicen que será un marrano, pero puede ser cualquier otro. La nación judía, por mandato de Dios, tiene docenas de animales inmundos. A mí me gustaría que nos pongamos de pie y que le digamos a Dios: gracias por salvarnos. Amén. Gracias porque un judío llamado Jesús de Nazaret murió por nosotros.